Hace 10 años, Claire, una mujer de una belleza dulce y una bondad infinita, vivió la tragedia más oscura de su vida. Cuando estaba a punto de convertirse en madre, su hijo murió poco después de nacer en el hospital. Desde entonces, Claire y su esposo, Julien, han seguido viviendo juntos, pero un inmenso vacío se ha instalado en su hogar, ya que Claire nunca pudo concebir otro hijo. Cada día, Claire continúa irradiando su amabilidad a quienes la rodean. Cuida a los niños del vecindario, trabaja como voluntaria en un centro para madres en situación de dificultad y trata de llenar el vacío que dejó su propio hijo. Pero detrás de su sonrisa esconde un dolor profundo y un sentimiento de culpa que nunca la abandona. Julien, aunque ama profundamente a Claire, empieza a sentir que su matrimonio se está desmoronando bajo el peso del dolor no expresado. Poco a poco, se distancian el uno del otro, prisioneros de su respectivo sufrimiento. Una tarde soleada, Claire Verge se dirigió una vez más al orfanato. Como de costumbre, había llenado cuidadosamente su coche con juguetes, ropa y libros para niños. Siempre se aseguraba de elegir artículos que, sabía, harían sonreír a los niños. Al llegar, fue recibida con entusiasmo. Los niños corrían hacia ella, impacientes por descubrir qué había traído esta vez. Mientras distribuía los regalos, Claire observaba atentamente las reacciones de los niños. Le encantaba ver cómo sus ojos brillaban de felicidad y escuchar las risas resonar en el patio. Pero ese día, un niño en particular llamó su atención. Aparte de los demás, se encontraba un pequeño de unos 10 años. Sus ojos brillaban de curiosidad y sus rizos castaños caían ligeramente sobre sus hombros. Se parecía tanto a Julien a esa edad que Claire se sintió desconcertada. Intrigada, se acercó suavemente al niño y se agachó para estar a su altura. «Hola, ¿cómo te llamas?», le preguntó con una cálida sonrisa. El niño levantó la mirada hacia ella, sus ojos azules brillando con una mezcla de curiosidad y timidez. «Me llamo Simón», respondió con una voz suave, casi inaudible. Claire sintió que su corazón se encogía. Simón. Ese nombre resonó en su mente, evocando recuerdos tanto dolorosos como dulces. Era el nombre que ella y Julien habían elegido para su hijo antes de que el destino se los arrebatara. Tomó una respiración profunda para controlar la emoción que la invadía. «Es un nombre muy bonito, Simón», dijo con dulzura. «¿Por qué estás aquí solo?». Simón se encogió de hombros ligeramente, evitando su mirada. «Prefiero estar solo. Los demás son amables, pero me siento mejor observándolos desde lejos». Claire, conmovida por la madurez y la soledad del niño, sintió una atracción irresistible hacia él. Pasó el resto de la tarde conversando con Simón, descubriendo que había llegado al orfanato después de perder a sus padres en un accidente de coche. Desde entonces, le costaba integrarse con los demás niños, prefiriendo mantenerse al margen. Al marcharse del orfanato ese día, Claire no pudo dejar de pensar en Simón. Su parecido con Julien, su nombre, su historia. Todo la perturbaba profundamente. Sabía que debía hablar con Julien, aunque eso pudiera reavivar dolores pasados que ambos habían tratado de dejar atrás. Esa misma noche, Claire sacó el tema con Julien. Estaban sentados en su salón, el suave crepitar de la chimenea llenando el silencio entre ellos. Claire le contó a Julien sobre su encuentro con Simón, la manera en que le recordaba a su propio hijo y los sentimientos que aquello había despertado en ella. Julien escuchó en silencio, su rostro endureciéndose a medida que Claire hablaba. Cuando ella terminó, permaneció un momento sin decir nada, perdido en sus pensamientos. Luego, suavemente, murmuró: «¿Crees que podría ser nuestro Simón, de alguna manera?». Claire, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. «No lo sé, Julien. Pero siento que este niño nos necesita, tanto como quizá nosotros lo necesitamos a él». Unos días después, Claire y Julien decidieron visitar a los padres de Julien para hablarles de Simón. Era una tranquila tarde de viernes, perfecta para pasar tiempo en familia. Se dirigieron a casa de sus padres, Luc y Marianne, una vivienda acogedora en las afueras de la ciudad. Luc y Marianne los recibieron con calidez. Tras los saludos y ponerse al día,
Claire y Julien encontraron un momento tranquilo para abordar el delicado tema. Se retiraron al salón, donde una suave luz entraba a través de las cortinas, creando una atmósfera acogedora. Claire, tomando una profunda inspiración, comenzó. Conocimos a un niño en el orfanato, un niño llamado Simón. Tiene alrededor de 10 años y me recuerda mucho a nuestro hijo, Julien. Luke y Marianne intercambiaron miradas sorprendidas pero atentas. Julien continuó, intentando contener su emoción. Simón es huérfano. Perdió a sus padres en un accidente y se siente muy solo. Hemos pensado en adoptarlo. Marianne, con los ojos llenos de compasión, preguntó suavemente. ¿Y cómo se sienten ustedes al respecto? Claire respondió, con lágrimas en los ojos. Siento una conexión extraña con él, como si una parte de nuestro pasado nos estuviera dando una nueva oportunidad. Pero también tengo miedo. Miedo de reabrir heridas del pasado, miedo de no estar a la altura. Luke, mirando a Julien con una intensidad protectora, dijo con calma. Es evidente que han reflexionado mucho sobre esta decisión. La adopción es un gran paso, pero también veo cuánto necesitan sanar y dar amor. Marianne, con una voz llena de dulzura, añadió. Si Simón les recuerda a nuestro hijo, tal vez sea una señal de que podría traer una nueva luz a sus vidas. Pero también deben estar preparados para ofrecerle todo el amor y la estabilidad que necesita. La mirada de Julien se tornó decidida. Queremos lo mejor para Simón y para nosotros. Estamos listos para abrir nuestro corazón nuevamente. Luke y Marianne sonrieron con ternura, reconociendo la profundidad de los sentimientos de su hijo y de Claire. Les apoyaremos en este camino, dijo Luke con calidez. Estaremos aquí para acompañarles en esta travesía. A la mañana siguiente, Claire y Julien se dirigieron al orfanato con una emoción palpable. Ese día, se reunirían con Simón para hablar sobre los pasos hacia la adopción. Sabían que este encuentro podría ser decisivo para el futuro de su familia. Al llegar, el orfanato estaba lleno de risas infantiles. Claire y Julien caminaron por el jardín y, a lo lejos, vieron a Simón, con la espalda descubierta, jugando con otros niños. Su rostro radiante de felicidad y su figura familiar solo reforzaron la sensación de que siempre había sido parte de sus vidas. Mientras se acercaban, Claire y Julien notaron una cicatriz en forma de estrella en la espalda de Simón. Julien se detuvo de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. La cicatriz era casi idéntica a la suya y a la de muchos miembros de su familia. Intercambiaron una mirada, una mezcla de sorpresa y comprensión. Esto no podía ser solo una coincidencia. Simón. Llamó Julien con una voz cálida. El niño se dio la vuelta y, al ver a Claire y Julien, una amplia sonrisa iluminó su rostro. Corrió hacia ellos lleno de entusiasmo. ¿Están aquí? Claire se arrodilló para estar a su altura. Sí, Simón. Estamos aquí para hablar de ti. ¿Cómo estás hoy? Bien. Estaba jugando con agua, respondió emocionado. Aprovechando el momento, Julien preguntó suavemente. Simón, ¿podrías mostrarnos tu espalda? Con curiosidad, Simón se dio la vuelta, revelando su cicatriz. Julien, profundamente conmovido por esta similitud, explicó. Esa marca, es muy especial. Se parece mucho a la que yo tengo y a la que tienen varios miembros de mi familia. Simón, perplejo pero feliz de ser el centro de atención, respondió. ¿De verdad? Sí, y eso me hace pensar que quizás estamos destinados a estar juntos, añadió Claire, con el corazón lleno de calidez. Pasaron el resto de la mañana jugando con Simón, creando recuerdos inolvidables. Claire y Julien se dieron cuenta de que Simón no solo era un niño lleno de vida, sino también un reflejo de su propia historia familiar. Unos días después de su emotivo encuentro con Simón, Claire y Julien no podían dejar de pensar en las similitudes entre el niño y su familia. La idea de un vínculo biológico más profundo no dejaba de rondarles la mente. Conscientes de las posibles complicaciones, decidieron proceder con cautela para no incomodar a Simón ni a los responsables del orfanato.
Para obtener respuestas sin alarmar a nadie, Claire y Julien idearon un plan discreto para recoger una muestra de cabello de Simone. Aunque sabían que esta tarea sería delicada, sentían que era necesario para esclarecer el vínculo que podría unirlos. La noche en que ejecutaron su plan, Claire y Julien estaban nerviosos pero decididos. Habían planeado regresar al orfanato con el pretexto de visitar a Simone, aunque su verdadero objetivo era recolectar una muestra de cabello sin despertar sospechas. Al llegar, saludaron a los responsables del orfanato y fueron conducidos a un área de juegos privada donde Simone los esperaba. El ambiente relajado parecía ideal para llevar a cabo su maniobra con discreción. Se sentaron con Simone para hacer manualidades, lo que captó completamente su atención. Simone estaba absorto en su trabajo, mientras Claire y Julien intercambiaban miradas cómplices. Julien aprovechó un momento en que el niño estaba concentrado para deslizar una pequeña tijera en la mano de Claire, quien tendría que realizar la delicada tarea. Claire, fingiendo ayudar a Simone a cortar trozos de papel, se inclinó ligeramente hacia él, con mucho cuidado, cortó algunas hebras de su cabello, colocándolas discretamente en un pequeño sobre. Con la muestra asegurada, terminaron la visita con Simone, prometiéndole regresar pronto. Agradecieron a los encargados del orfanato por su hospitalidad y se marcharon con el corazón latiendo con fuerza, conscientes de la importancia de lo que podrían descubrir. De vuelta en casa, Claire y Julien enviaron la muestra a un laboratorio especializado para realizar una prueba de ADN. Los días que siguieron estuvieron llenos de nerviosismo y expectativa. Ambos evitaban hablar sobre sus miedos y esperanzas para no aumentar la presión emocional. Finalmente, los resultados llegaron. Claire y Julien se reunieron para abrirlos juntos. El sobre con el informe del laboratorio estaba sobre la mesa. Con las manos temblorosas, Claire lo abrió con cuidado. El informe confirmó una correspondencia genética significativa. Simone era, de hecho, su hijo biológico. Esta revelación validaba la intuición que Claire y Julien habían tenido desde el principio. Es increíble, murmuró Julien, con lágrimas en los ojos. Simone es realmente nuestro hijo. Las palabras de Julien resonaron en la sala, mientras una ola de confusión y asombro invadía a Claire. ¿Cómo podía ser posible? Leyó el informe varias veces, buscando algún error o explicación que se le escapara. Pero los resultados eran claros e indiscutibles. Simone era su hijo. El corazón de Claire se encogió. ¿Cómo había ocurrido este milagro? Recordó las largas noches preguntándose qué había sido de su hijo, los años de búsqueda y sufrimiento. Y ahora, contra toda probabilidad, su hijo estaba allí, en ese mismo orfanato, sin que ellos lo supieran. Julien, también abrumado por la emoción, colocó una mano reconfortante en el hombro de Claire. Tenemos que entender qué sucedió, dijo con voz suave, que reflejaba una mezcla de esperanza y miedo. ¿Cómo terminó Simone aquí? ¿Quién lo llevó al orfanato y por qué? Claire asintió, con la mente agobiada por preguntas sin respuesta. Tenemos que hablar con los responsables del orfanato. Tal vez sepan algo o puedan guiarnos hacia las personas adecuadas. Respiró profundamente, intentando calmar los latidos frenéticos de su corazón. Pero, antes que nada, debemos prepararnos para que Simone sepa la verdad. No sabemos cómo reaccionará. Julien asintió con la cabeza. Es aún muy pequeño. Podría sentirse abrumado por esta noticia. Debemos estar ahí para él, acompañarlo en este descubrimiento y mostrarle que es amado, sin importar lo que pase. La pareja decidió regresar al orfanato al día siguiente. Sus corazones estaban llenos de incertidumbre, pero una chispa de esperanza iluminaba sus ojos. Sabían que este descubrimiento cambiaría sus vidas, pero estaban dispuestos a hacer todo lo necesario para reunir a su familia. Al llegar al orfanato, Claire y Julien fueron recibidos por la directora, una mujer de cierta edad, con un rostro amable pero marcado por las dificultades de la vida. Tras unos intercambios corteses, abordaron el tema delicado. Señora, recientemente realizamos una prueba de ADN, comenzó Claire, con la voz ligeramente temblorosa. Parece que Simone es nuestro hijo biológico. Estamos en shock, pero necesitamos entender cómo llegó aquí.
La directora los escuchó atentamente, su expresión pasando del asombro a una profunda reflexión. Es una noticia sorprendente, sin duda, respondió suavemente. Simón llegó aquí hace algunos años, traído por una mujer que afirmaba ser una pariente cercana. Apenas dejó información, diciendo que los padres de Simón habían muerto en un accidente. Un escalofrío recorrió a Claire. Esa mujer, ¿dejó algún nombre o algo que pueda ayudarnos a localizarla? La directora negó con la cabeza. No, desapareció poco después de confiar a Simón a nuestro cuidado. Intentamos rastrear su paradero, pero no tuvimos éxito. Hizo una pausa, fijando su mirada en Julien y Claire. Pero si Simón es realmente su hijo, es posible que esa mujer actuara por razones que desconocemos. Tal vez intentaba protegerlo. Julien apretó la mano de Claire, intentando reconfortarla. Es imperativo que encontremos a esa mujer. Tiene las respuestas a todas nuestras preguntas. Y, más que nada, debemos entender por qué nos ocultaron a Simón. La directora asintió. Les proporcionaré todos los documentos que tenemos sobre Simón. Quizás encuentren alguna pista que los conduzca a esa mujer. Mientras tanto, les sugiero que se tomen el tiempo para reflexionar sobre la mejor manera de comunicarle esta noticia a Simón. Claire y Julien le agradecieron antes de salir del orfanato con los expedientes en mano. Sabían que su búsqueda apenas comenzaba, pero estaban decididos a descubrir la verdad, por Simón, por ellos mismos y por la familia que estaban a punto de reconstruir. De regreso en casa, Claire y Julien se sentaron en la sala con los archivos de Simón desplegados frente a ellos. Cada página que pasaban revelaba detalles inquietantes, pero hubo uno que les llamó especialmente la atención. Simón había nacido en el mismo hospital donde Claire dio a luz a su hijo fallecido hace 10 años. Este dato estremeció a Claire. ¿Cómo podía ser una coincidencia? Es el hospital donde murió nuestro hijo, susurró Claire, con un nudo en la garganta. Miró a Julien, sus ojos llenos de un dolor que el tiempo no había logrado borrar. ¿Cómo pudo Simón nacer allí también, en el mismo momento? Julien frunció el ceño, con su mente trabajando a toda velocidad. Quizás hubo un error ese día, una confusión en el hospital. Dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sabes, en el caos que sigue a un parto complicado. Quizás nuestro hijo no murió como nos dijeron. Tal vez fue intercambiado por otro bebé. Claire negó con la cabeza, rehusándose a creer en una posibilidad tan descabellada, pero la duda comenzaba a invadirla. Tenemos que salir de dudas. Vayamos al hospital y pidamos revisar los registros de ese día. Tal vez eso nos dé respuestas. Al día siguiente, Claire y Julien fueron al hospital. El edificio no había cambiado mucho en todos esos años, pero para Claire, cada pasillo estaba cargado de recuerdos dolorosos. Una enfermera los recibió y, tras escuchar su historia, los llevó hasta la encargada de los archivos. La responsable, una mujer de cierta edad con gafas de montura gruesa, escuchó atentamente su solicitud. Entiendan que estos documentos son muy antiguos, dijo con voz pausada, pero haré lo posible por ayudarlos. Después de varios minutos de búsqueda, regresó con un expediente polvoriento. Aquí están los registros de nacimientos de esa fecha. Les entregó el expediente, sus manos temblando ligeramente. Pueden revisarlo, pero tengan en cuenta que lo que descubran podría ser difícil de aceptar. Claire y Julien examinaron los documentos con el corazón latiendo con fuerza. Encontraron la mención del nacimiento de Simón, pero lo que los dejó atónitos fue el registro relacionado con su propio hijo. El expediente indicaba que otro bebé había nacido casi a la misma hora, en la misma sala de parto. El nombre de la otra madre no era legible, pero ese detalle despertó una sospecha terrible en sus mentes. Julien apretó la mano de Claire. Definitivamente hubo un error. Si Simón es nuestro hijo, entonces tal vez el niño que murió no era realmente el nuestro. Claire sintió que el peso de esa revelación la hacía desfallecer. ¿Pero por qué? ¿Por qué nadie nos dijo nada? La encargada de los archivos, que los había estado observando discretamente, intervino con cautela. A veces,
en momentos de intenso estrés, se cometen errores, y algunos se ocultan para proteger a las familias o evitar problemas legales. Bajó la voz, como si temiera ser escuchada. Es posible que alguien haya tomado una decisión terrible ese día. La pareja abandonó el hospital conmocionada. Lo que habían descubierto planteaba más preguntas que respuestas. Claire no podía dejar de preguntarse qué había sucedido realmente ese día y, sobre todo, quién era la mujer que había llevado a Simone al orfanato. ¿Estaba vinculada a ese intercambio? ¿Había intentado corregir una injusticia cometida 10 años atrás? Cuando subieron al coche, Julien tomó la mano de Claire entre las suyas. Tenemos que encontrar a esa mujer. Ella es la clave de todo. Claire asintió, decidida. Sabían que su búsqueda apenas comenzaba, pero estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para descubrir la verdad sobre lo que había ocurrido con su hijo. Pasaron los días siguientes rastreando información sobre la misteriosa mujer que había llevado a Simone al orfanato. Se sentían perdidos en un laberinto de incertidumbres, pero su determinación los impulsaba a seguir adelante. Gracias a los documentos obtenidos en el orfanato, finalmente encontraron una pista, un nombre, Madame Lefebvre, que parecía estar relacionado con la llegada de Simone. Decidieron visitar a esta mujer, con la esperanza de que pudiera arrojar luz sobre las circunstancias del nacimiento de Simone y el extraño intercambio que parecía haber ocurrido. Tras obtener la dirección, Claire y Julien se encontraron frente a una pequeña casa de piedra, situada en un barrio tranquilo. El jardín, cuidadosamente mantenido, emanaba una atmósfera de paz, pero el corazón de Claire latía con fuerza. Se giró hacia Julien, buscando apoyo, y él le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Llamaron a la puerta y, tras unos momentos, una mujer mayor les abrió. Su rostro mostraba las marcas de los años, pero sus ojos aún conservaban un brillo vivaz, lleno de sabiduría y amabilidad. ¿Madame Lefebvre? Preguntó Julien con voz calmada. Ella asintió, observándolos con una mezcla de curiosidad y cautela. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarles? Claire tomó una profunda bocanada de aire antes de hablar. Somos Claire y Julien. Recientemente descubrimos que Simone, el niño que usted llevó al orfanato hace 10 años, es nuestro hijo biológico. Tenemos muchas preguntas y esperábamos que pudiera ayudarnos a entender lo que ocurrió. El rostro de Madame Lefebvre se suavizó ligeramente al oír el nombre de Simone. Ah, Simone. Un niño adorable. Pasen, creo que es momento de que conozcan toda la historia. Una vez dentro, se sentaron alrededor de una pequeña mesa de madera, y Madame Lefebvre le sirvió té antes de empezar a hablar. Simone no es mi nieto biológico, pero lo amé como si lo fuera. Sus padres, los Delecour, eran mis amigos más cercanos. Murieron en un trágico accidente de coche poco después de su nacimiento. Claire y Julien escuchaban con atención, sus emociones oscilando entre tristeza y curiosidad. ¿Pero cómo llegó Simone a sus manos? Preguntó Julien. Madame Lefebvre bajó la mirada, su rostro cargado de recuerdos dolorosos. Lo que voy a decirles será difícil de aceptar. El día que nació su hijo, hubo un terrible error en el hospital. El niño que les entregaron, no era realmente el suyo. Los Delecour, por su parte, recibieron a un bebé sin vida, pero pronto descubrieron que había sido un error. Simone era en realidad su hijo. Sin embargo, ellos decidieron guardar silencio para no destrozarles el corazón. Habían deseado tanto tener un hijo que no podían soportar perderlo otra vez. Claire sintió que se le doblaban las piernas ante la revelación. ¿Por qué no dijeron nada? ¿Por qué no nos permitieron decidir? Madame Lefebvre colocó una mano reconfortante sobre la de Claire. Era otra época, y las cosas se manejaban de forma diferente. Ellos pensaban que los estaban protegiendo, que era lo mejor para todos. Pero, tras su muerte, empecé a preguntarme si había sido un error terrible. Por eso llevé a Simone al orfanato, con la esperanza de que algún día la verdad saliera a la luz y ustedes pudieran encontrar a su hijo. Julien apretó la mano de Claire, luchando por contener sus emociones. Gracias por decirnos la verdad, aunque sea difícil de aceptar.
Ahora debemos pensar en Simón y en cómo revelarle todo esto. Madame Lefebvre asintió. Él merece saberlo, pero también necesita amor y apoyo. Lamento mucho el dolor que esta situación ha causado, pero estoy segura de que encontrarán las palabras adecuadas para él. Simón es un niño fuerte, y con ustedes a su lado, podrá superar esta prueba. Julien, con el corazón pesado pero determinado, miró a Madame Lefebvre a los ojos. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para apoyarlo en esta transición. Pero, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo oficializamos todo esto? Madame Lefebvre dio un sorbo a su té antes de responder con calma. El siguiente paso es coordinarse con las autoridades legales. Deberán iniciar un proceso de reconocimiento legal de Simón como su hijo. Esto implicará reunir todas las pruebas necesarias, incluidos los registros médicos y los testimonios que confirmen este trágico error. Pero no se preocupen, yo los ayudaré en todo lo que pueda. Claire, aunque abrumada por la emoción, sintió un destello de esperanza. ¿Y Simón? ¿Cómo le contamos todo esto? Madame Lefebvre suspiró, consciente de la magnitud del desafío que enfrentaban. Es fundamental preparar a Simón de manera gradual. Necesitarán tranquilizarlo y mostrarle que sigue siendo amado, sin importar la verdad que salga a la luz. El apoyo psicológico será crucial para ayudarlo a procesar este cambio. Podrían empezar hablándole de sus padres biológicos, mencionando su amor por él y el sacrificio que hicieron, aunque bajo una estrella desafortunada. Las semanas pasaron, llenas de citas con abogados, psicólogos y autoridades competentes. Cada día traía nuevos retos, pero Claire y Julien mantenían en mente su objetivo, ofrecer a Simón un hogar lleno de amor, donde pudiera crecer rodeado de quienes lo querían. Finalmente, después de múltiples trámites administrativos y discusiones, llegó el gran día. Claire y Julien fueron convocados al tribunal para la audiencia final que oficializaría a Simón como su hijo legal. La atmósfera en la sala de audiencias era solemne. Julien sostuvo la mano de Claire, sintiendo la emoción inundarlos mientras esperaban el veredicto del juez. Después de un momento que les pareció interminable, el juez, un hombre de mediana edad con gafas apoyadas en la punta de la nariz, tomó la palabra con un tono grave pero amable. Después de haber examinado las pruebas y los testimonios presentados, reconozco que Simón es, efectivamente, el hijo biológico de Claire y Julien. Por lo tanto, autorizo oficialmente que Simón sea colocado bajo su tutela legal. Claire sintió lágrimas rodar por sus mejillas, invadida por una oleada de alivio y alegría. Julien apretó su mano con más fuerza, compartiendo ese intenso momento de felicidad. Lo habían logrado. Su hijo finalmente iba a regresar a casa. Al día siguiente, se dirigieron al orfanato para llevar a Simón a casa. El niño los esperaba con una pequeña maleta a sus pies y una mezcla de emoción e incertidumbre en los ojos. Aún no entendía del todo lo que había sucedido, pero sabía que, al fin, tendría una familia. Claire se arrodilló frente a él, mirándolo con ternura. ¿Listo para ir a casa, campeón? Simón asintió con la cabeza, dibujando una tímida sonrisa en sus labios. Julien le revolvió el cabello con una sonrisa cálida. Vamos a cuidarte mucho, Simón. Hemos preparado todo para ti en casa. El trayecto hacia su hogar transcurrió en un apacible silencio. Simón observaba el paisaje pasar por la ventana, mientras Claire y Julien intercambiaban miradas cómplices, llenas de una renovada promesa de felicidad familiar. Al llegar, Claire abrió la puerta de la casa y se giró hacia Simón. Bienvenido a casa, Simón. El pequeño dio unos pasos inseguros hacia el interior, observando la casa que ahora sería suya. Había fotos familiares colgadas en las paredes, juguetes en la sala y una habitación decorada especialmente para él, con dibujos de superhéroes y libros de aventuras. Simón se detuvo frente a la puerta de su habitación y se volvió hacia Claire y Julien. ¿Es mi habitación? Claire asintió, emocionada. Sí, Simón, es tu habitación. El niño entró en la habitación, tocando las paredes, los juguetes, y deteniéndose frente a una cama acogedora. Se giró hacia Claire y Julien, con los ojos brillantes. Gracias. En ese momento,
Claire y Julien supieron que habían tomado la decisión correcta. Habían recuperado a su hijo y, aunque el camino había sido largo y difícil, los había llevado a ese instante de pura felicidad. Su familia estaba finalmente reunida, lista para enfrentar juntos los desafíos de la vida, con amor y apoyo. Para concluir esta emotiva historia, les invitamos a reflexionar sobre la fuerza del amor familiar y la resiliencia frente a las adversidades. Claire y Julien superaron innumerables obstáculos para reencontrarse con su hijo Simón, un niño perdido entre los errores de un trágico accidente. Su perseverancia, su amor incondicional y su determinación para reunir a su familia demuestran la profundidad de los lazos que unen a las personas, incluso frente a las pruebas más difíciles. La historia de Simón, Claire y Julien nos recuerda que nunca es demasiado tarde para corregir los errores del pasado y construir un futuro lleno de esperanza y amor. Ahora, rodeado de sus padres biológicos, Simón crecerá en un hogar donde será amado y protegido, conociendo finalmente la verdad sobre sus orígenes. En última instancia, esta historia es una celebración de la familia, la verdad y la fuerza interior que permite superar las pruebas más difíciles. Esperamos que esta historia les haya conmovido e inspirado a creer en el poder del amor y la verdad.